Y con un acto en el Centro Cultural Estación Mapocho, culminó este jueves el proceso participativo de la ruta energética que se realizó en 15 regiones de Chile y que busca abordar de la mejor manera posible los desafíos en esta materia. Es un tema que vamos a analizar esta tarde con la ministra del ramo, Susana Jiménez. Ministra, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Encantada de estar con ustedes. Y expliquemos un poco en qué consistía esta ruta energética, el proceso participativo que, como yo decía, terminó en el día de ayer, pero además, ¿qué se va a hacer con esa información recopilada? Bueno, en cuanto nosotros llegamos al gobierno y por mandato del presidente Piñera, lo que hicimos fue iniciar este gran proceso participativo para ir conformando con la ciudadanía lo que va a ser nuestra hoja de trabajo de los próximos 4 años. Eso efectivamente nos llevó a todas las regiones del país en una agenda muy intensiva, pero muy productiva. Participaron de este proceso más de 2.200 personas y eso incluyó a toda la gama de interesados en estas materias, desde la sociedad civil, en que tuvimos organizaciones como juntas de vecinos, ONG ambientales, líderes comunales, dirigentes indígenas. También tuvimos instituciones públicas participando, también el sector privado a través de las propias empresas o de las asociaciones gremiales, y también la academia, donde participaron no solo docentes y académicos universitarios, sino que también tuvimos algunos estudiantes presentes, todos los cuales estaban ahí para hacer su contribución, ya sea de la mirada desde lo que les preocupaba, como de las sugerencias que tenían en materia energética. ¿Qué temáticas fueron surgiendo en esas conversaciones? Bueno, la verdad es que hay temáticas que fueron de corte transversal, de interés en todo el país, y otras que fueron más locales, y por eso la importancia de tener esta presencia a nivel regional, porque obviamente en la zona centro-sur del país, temáticas como la leña y el uso eficiente de la leña para combatir la contaminación fue un tema relevante. Yo diría que tuvimos temas de educación y cultura energética, de eficiencia energética, de autoconsumo y generación distribuida, de modernización del Estado y de la regulación existente. Temas ambientales, temas de cambio climático, por cierto, de energías renovables, cómo hacerlas más accesibles y conocer más de su potencial a nivel regional. La verdad es que hubo una cantidad enorme de temas y el proceso ahora va a ser recoger todas esas recomendaciones y sugerencias y transformarlas en nuestra agenda de trabajo 2018-2022, que nos va a permitir establecer nuestros compromisos como gobierno de cara a la ciudadanía, con acciones concretas, con plazos que nos permitan también hacerle un seguimiento de que hemos cumplido con esos compromisos. Ya, o sea, se va a establecer con esta información esa hoja de ruta pensando en los 4 años de gobierno. Así es. Y también llamaba la atención que si bien participó harta gente de la región metropolitana, también en otras regiones hubo mucho interés, por ejemplo, en la región de Antofagasta, también algunas regiones en el sur del país. ¿Dónde se notó el mayor interés por ser parte de esta ruta energética? A ver, yo diría que interés fue transversal y estamos muy agradecidos de esa participación, tanto presencial como a través de los medios de comunicación que tuvieron muy buena acogida a este proceso y nos permitieron, por tanto, difundir y convocar a un número importante de gente. Donde tuvimos mayor participación fue en Antofagasta y La Serena, pero la verdad es que yo diría que la participación en todas las regiones fue mayor a la que nosotros habíamos estimado. Bien, entonces ahí queda esperar para que finalmente se vaya llevando a cabo ese tipo de definiciones, considerando lo que se tomó en cuenta en esta consulta ciudadana. ¿Qué pasa con los otros temas que me imagino también para usted como ministra son relevantes y considera que deben tener énfasis en este periodo? Estoy pensando en lo que fue anteriormente el actuar del ministro de Energía, que transversalmente recibió en su momento distintos elogios de distintos puntos por, en cierta medida, renovar la matriz energética. Parte de eso lo va a recoger el actual ministerio. ¿Qué puntos se van a mantener y cuáles se pretenden cambiar? Bueno, efectivamente las energías renovables han irrumpido en el país de manera insospechada, por cuanto han tenido un proceso de reducción de sus costos significativo y además ajustes regulatorios que han permitido también su mayor penetración. Por lo tanto, las energías renovables llegaron para quedarse. Nuestro objetivo es de alguna manera generar las condiciones para que esa mayor penetración se haga con resguardo de la seguridad y la competitividad
competitividad del sistema. Por lo tanto, por cierto, es parte de nuestra agenda de trabajo sin lugar a duda, como también lo es una serie de otras temáticas. Pensamos que en los próximos años hay otros cambios tecnológicos e innovaciones que van a ser muy cercanos a la ciudadanía, a los hogares, y que también tenemos que preocuparnos de generar las condiciones para que se desplieguen. Estoy pensando en particular en masificar, por ejemplo, todo lo que es la generación desde los establecimientos, desde los hogares, en forma ya mucho más profunda que lo que se ha visto a la fecha, en redes inteligentes, medidores inteligentes, la electromovilidad, que también es parte de lo que nosotros vemos que hay que hacer un trabajo para hacer para que esto sea una realidad, tanto a nivel de transporte público como privado. Por lo tanto, tenemos una serie de temáticas en carpeta. Yo también quiero relevar la importancia, y eso también lo recojo de nuestro trabajo en la ruta energética a lo largo de las regiones, la relevancia de también dar soluciones energéticas a aquellas personas, comunas que están más aisladas, que están en zonas rurales y que hoy día, a pesar de nuestro nivel de desarrollo, aún no tienen acceso a energía. Y por lo tanto está en el corazón del trabajo del gobierno dar una solución a esa realidad que parece tan lejana a veces cuando la vemos desde Santiago y sin embargo tan real con personas que no tienen acceso o un acceso muy limitado por un par de horas con fuentes que son más caras, que son más contaminantes y que por lo tanto queremos hacerlo parte de nuestra agenda de trabajo. ¿Qué porcentaje de la población sigue teniendo esos problemas de suministro eléctrico? Bueno, lo cierto es que no existe un catastro concreto respecto de ello. Siempre se habla de entre 10 y 15 mil hogares sin electrificación. Sin embargo, ese catastro hay que hacerlo para tener una evaluación objetiva de dónde y quiénes son las personas que aún están en esta condición de vulnerabilidad energética. Pero se pueden identificar al menos por ciertas zonas del país que tal vez sean las que se ven más afectadas con esto. Bueno, la sorpresa es que eso está a lo largo de todo el país. Seguimos teniendo desde Putre hasta la última ciudad de nuestro país con situaciones porque ya sea están muy alejadas de las líneas o son comunidades más aisladas y por lo tanto no ha habido una solución para ellos y justamente lo que vamos a querer hacer es ese catastro y ver las soluciones que le podamos dar. ¿De qué manera se busca seguir incentivando el incremento de las energías renovables no convencionales? ¿Se planea también hacer algo en ese sentido? Por supuesto, como te decía antes, las energías renovables han ido penetrando por la propia fuerza que han tenido porque se han vuelto más competitivos. Hace 5 o 6 años atrás no hubiésemos imaginado que hoy día las adjudicaciones de las licitaciones prácticamente se las llevan todas proyectos de energía eólica y solar y ahora nos toca hacernos también cargo de que esa masificación sea segura y sea competitiva, porque en la medida que no se desarrollen fuentes de almacenamiento o que no tengamos suficiente capacidad en algún momento, si es que siguiera masificando sin ese debido resguardo para acompañar esas tecnologías que son intermitentes porque son generación variable, ¿cierto?, en función de la luz del sol y del viento, bueno, tenemos que generar las condiciones regulatorias necesarias para que siempre estén acompañadas y tengamos entonces un suministro seguro las 24 horas del día. Hay temas pendientes a lo mejor en ese mismo sentido, estoy pensando por ejemplo en la energía solar, para que no solamente haya un incentivo para que la utilice la industria, sino a lo mejor el usuario común y corriente que la pueda incorporar en sus casas. Siempre está la idea de que la inversión es muy elevada, aunque después el costo sea mucho más barato. ¿Hay también la intención ahí de desarrollar algo? Así es. Bueno, por una parte, como te decía, darle solución a aquellas comunidades, a aquellas compatriotas que aún no tienen acceso y que hoy día las energías renovables son una alternativa de suministro que puede o bien darles acceso a la energía o reemplazar fuentes que generalmente son a diésel, más contaminantes y más caras, con estas energías renovables. Pero también, respecto de tu pregunta, Patricia, a los hogares, cómo hacer que esto se masifique, y en ese sentido nosotros ya estamos trabajando en relación a un proyecto de ley que hoy día está tramitándose en el Congreso y vamos a presentar indicaciones de manera tal de que esto sea mucho más masivo, mucho más atractivo
para que se masifique justamente la producción desde los establecimientos para el autoconsumo en el país. Sí, y el otro punto que en el gobierno anterior también fue muy destacado tenía que ver con el descenso de los precios de la energía. ¿Qué evaluación han hecho en el Ministerio actualmente sobre esas políticas y qué proyección también sobre si acaso ese descenso se va a poder seguir manteniendo? Bueno, como te decía, nosotros creemos que las energías renovables, producto de baja de costos que ha sido internacional, la verdad es que hemos visto precios de licitaciones muy atractivos en el mundo también, y eso nos hace ser muy positivos en cuanto a que hoy día la energía pasa a ser una fuente de oportunidades de una generación limpia, de una generación a menores precios, y por lo tanto el escenario que vemos hacia adelante es una penetración progresiva y sostenida con precios competitivos en nuestra matriz. Perfecto. Ministra, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde y conversar con nosotros sobre todos estos temas. Muchas gracias por la invitación.